Lo último que vimos fue cómo y por qué se había caído el Imperio Romano de Occidente. ¿Se acuerdan? Esa caída del imperio hizo que Europa entrara a una nueva era, llamada Edad Media, que duró aproximadamente 1000 años. Ya sabemos que los grupos germanos que entraron tenían sus propias ideas sobre la forma de gobierno que debía existir, muy diferente a la de los romanos. Para ellos, la ley era una serie de costumbres y tradiciones locales, y su función era mantener la paz de los pueblos. Cada pueblo o territorio tenía sus propias leyes. El clan o la familia y la lealtad era el fundamento del gobierno, y por ello, cada jefe germano tenía bajo su mando un grupo de guerreros que luchaban por él hasta la muerte. Para el germano no tenía sentido un rey lejano y desconocido, y por eso su lealtad era estrictamente para su jefe inmediato. Uno de los grupos invasores, los francos, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de ellos un poco? Bueno, pues ellos, los francos, estos que ustedes están viendo, logran formar un reino que estaba ubicado en la provincia romana de Galia. Es todo esto. Es lo que hoy en día es Francia, bajo un rey llamado Clodoveo. Clodoveo es este señor. Clodoveo pertenecía a una dinastía que se llamaba la dinastía merovingia. Este rey se había convertido al cristianismo. No sé si se acuerdan que la clase pasada vimos que su majestad, o sea, Clodoveo, había visto el símbolo de la cruz en el cielo y lo había puesto en los escudos de los guerreros, y así había logrado ganar una importante batalla. Bueno, pues sus súbditos siguieron su ejemplo y también se volvieron cristianos. Ahora, Clodoveo había logrado hacer un gran reino unificado bajo una misma religión, la cristiana. Y esto les funcionó bastante bien mientras Clodoveo fue el rey de los francos. El problema, y no un pequeño problema, fue que los sucesores de Clodoveo no fueron gobernantes competentes, a tal punto que grupos invasores atacaron el reino franco. Uno de esos grupos fueron los musulmanes, quienes atravesaron el estrecho de Gibraltar en el año 711. Más o menos este grupo venía por acá y atravesaron este estrecho hasta llegar al reino de los visigodos, lo que hoy en día es España. Estando allí, enfrentaron a los visigodos, a quienes derrotaron, y continuaron su camino invasor hacia el norte. Más o menos siguieron esta ruta. Sin embargo, en el 732, los musulmanes fueron derrotados por los francos, y los derrotaron con todo y que su majestad Clodoveo ya no era el rey. Pero el ejército franco tenía para entonces un gran comandante. Se llamaba Carlos Martel. Carlos Martel no era hijo del rey, ni nada parecido. Carlos Martel era el mayordomo del palacio de los reyes francos. Pero fue tan bueno y fue tan definitiva para la victoria franca que su hijo, Pipino el Breve, a este sujeto le decían el Breve porque era muy, muy bajito. Medía 1,37 m. Buen apodo, ¿no les parece? Destronó al rey y ocupó su lugar. Con el reinado de su majestad Pipino el Breve se dio el inicio a la dinastía carolingia. Esta dinastía duró la medio bobadita de 236 años gobernando. El papa en ese momento era muy poderoso y vio una oportunidad para hacer una alianza. Pipino era católico y el papa dijo que él le daría su aprobación como el rey. Así, para reforzar la cristiandad y tener una manera de defenderse en caso de posibles agresores. Con esta alianza se empezó a formar una nueva relación de conveniencia entre el papa y el rey. Más o menos en donde la cruz está en la misma posición que la corona. Resulta que había una tribu germana que vivía en el norte de Italia. Se llamaban los lombardos. Ellos vivían más o menos por acá. Los lombardos un día decidieron expandir su territorio hacia el sur, más o menos hasta por acá, en donde estaba el papa. El papa de ese entonces, Esteban II,
le pidió ayuda al rey Pipino. Pipino entró con su ejército y sacó a todos los lombardos. Las tierras que Pipino les quitó a los lombardos se las dio al Papa en el 754 y fueron llamados estados papales o pontificios. En esta imagen que estás viendo es cuando Pipino le está dando las tierras al Papa. Los papas se volvieron así gobernantes de tierra y una fuerza política importante. El hijo sucesor de Pipino era nada más y nada menos que Carlomagno. Carlomagno quería que el reino franco se expandiera por toda Europa. Expandió tanto su territorio que obligó a los musulmanes a retroceder al sur de los Pirineos. Más o menos llevó a los musulmanes hasta por acá. ¿Se acuerdan de los invasores que entraron por acá, por el estrecho de Gibraltar? Allí estableció una línea de defensa conocida como la Marca Hispánica. Más o menos la podemos identificar por acá. Carlomagno creó un imperio centralizado y fuerte, el Imperio Carolingio. En este mapa, en lo que está de color amarillo. En Roma, en el año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III. Con esta coronación se cerraba el gran pacto, el poder germánico y la Iglesia. Esta coronación significó dos cosas muy importantes. Por un lado, quería continuar el antiguo Imperio Romano de Occidente, cosa que desafortunadamente no sucedió. Y por otro lado, significaba que en adelante sería el Papa quien coronaba al emperador. Interesante alianza, ¿no les parece? Por su parte, el rey creyó tener autoridad sobre los miembros de la Iglesia, arzobispos, obispos y sacerdotes. Ahora también debían obedecer al rey. Los súbditos del Imperio Carolingio tenían que ser todos cristianos, y Carlomagno buscó con y sin fuerzas afianzar el cristianismo y expandir esta religión entre los paganos, es decir, convertir a aquellos que no eran cristianos. Carlomagno fue un gran emperador, centralizó el poder real y mejoró su administración. Limitó el poder de la nobleza, enviando agentes reales por todo el reino para vigilar que todo estuviera funcionando bien y sobre todo que los nobles, quienes eran los duques, los condes y los marqueses, fueran justos con sus súbditos y que pagaran los impuestos. Se dio cuenta que la educación y el conocimiento eran muy importantes y por eso abrió escuelas y monasterios para preparar funcionarios para la administración de su gobierno. Los sucesores de Carlomagno no supieron mantener el Imperio Carolingio unido. Mediante el Tratado de Verdún en 843, sus nietos dividieron el territorio en tres partes. La primera parte le tocó a Carlos el Calvo. Otro apodo interesante, ¿no? Este no tenemos que explicarlo, ¿verdad? Se quedó con la zona occidental del imperio, es decir, lo que hoy en día es Francia, más o menos desde acá. Y a Luis el Germánico, que es este señor, le correspondió la parte oriental del imperio, lo que hoy en día más o menos podemos identificar como Alemania. Más o menos la frontera es por acá. Lotario se quedó con la otra parte del imperio, que era el centro del imperio. Más o menos la frontera es por acá. La parte de Lotario todavía no se sabe muy bien si era del todo germánica o del todo franca. Los reyes perdieron así el poder centralizado y se desintegró el imperio. Otra vez Europa se volvió muy vulnerable. Tal fue el desorden que siguió que vino otra nueva ola de invasiones durante 2 siglos. Uno de estos nuevos invasores fueron los vikingos o normandos, hombres del norte, grupo germano de Escandinavia, una región donde el clima es muy frío y las condiciones de vida son hostiles. Ellos estaban ubicados en esta parte. Los vikingos tenían su propio alfabeto cuyas letras se llamaban runas. Escribían en piedras, tenían una maravillosa imaginación que se muestra en su arte. Fueron grandes joyeros y expertos en la talla de madera. También tenían una rica mitología en la que habían muchos dioses guerreros. Sus dioses principales eran Odín, dios de la guerra, ciencia, arte y sabiduría, y Freya, su esposa, y Thor, dios del trueno. Odín, custodiado por sus valquirias,
que eran mujeres guerreras, vivían en un palacio. Los vikingos tenían su propio paraíso, que se llamaba Valhalla, donde iban después de muertos con el visto bueno de los dioses. Utilizaban en sus invasiones grandes naves llamadas drácars. Eran barcos de vela y de remos muy fáciles de maniobrar y también hechos que podían remontar ríos de aguas pandas. Navegaron al sur buscando riquezas y tierras para colonizar donde las condiciones de vida no fueran tan difíciles. Ellos salieron de Escandinavia y cogieron esta ruta hacia el sur. Eran tan buenos navegantes que exploraron nuevas rutas de comercio. Viajaron por los ríos de Rusia hasta llegar a Constantinopla. Se establecieron en Inglaterra, en Francia y en Italia. Eran pero tan buenos que hasta lograron atravesar el Océano Atlántico para llegar en el año 1000 a América del Norte. Todo el mundo les temía por ser guerreros que no respetaban nada. Sus ataques eran tan rápidos que sus víctimas no tenían tiempo de defenderse. Saqueaban, robaban, mataban, quemaban y destruían en especial ciudades ricas y monasterios. Al asentarse en Normandía, noreste de Francia, poco a poco fueron convirtiéndose al cristianismo y así fueron atenuando sus costumbres feroces. Otros invasores que volvieron fueron los musulmanes o sarracenos. Significa piratas musulmanes. Estos sarracenos se quedaron viviendo en Sicilia, se quedaron acá. Consigo trajeron el conocimiento de la antigüedad, la filosofía, matemáticas, ciencias y astronomía, al igual que su religión, el Islam. Uno de sus filósofos más ilustres, nacido en España, fue Averroes. Sus citas son muy famosas. Por ejemplo, ni un ejército de filósofos sería suficiente para cambiar la naturaleza del error y convertirlo en verdad. Otra cita es: la ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia. Bonitas frases, ¿verdad? Finalmente están los magiares. Fueron un tercer grupo de invasores que ingresaron por el este del Imperio Carolingio. Ellos entraron por aquí al imperio. Eran muchos, ¿verdad? Quizás si su majestad Carlomagno gobernara, esto no hubiera sucedido. Bueno, de vuelta los invasores magiares eran de origen mongol y venían de los Cárpatos, montañas al este de Europa. Eran excelentes jinetes. Herraban a sus caballos y utilizaban los estribos. Se establecieron en lo que hoy en día es Hungría. Estos invasores contribuyeron para acabar con el Imperio Carolingio. Crearon un clima de inseguridad. Sería muy difícil en el futuro unificar a gran parte de Europa bajo un solo gobierno. Hubo que buscar otras alternativas. Te vamos a contar esto en el próximo video.